Quiero comenzar con un versículo porque tengo un tiempo medido que yo creo que es necesario tenerlo siempre, porque si no nos quedamos hasta las 12, que no quieren, ¿no? Entonces, váyase a Proverbios, pero antes de leer Proverbios, Proverbios 23, por favor. Yo ahora utilicé mi Biblia así, después de mucho tiempo no la utilizaba, y quiero leer solamente la primera parte del versículo 7. Proverbio 23, versículo 7. Solamente la primera parte. ¿Ya? ¿Qué dice el versículo 7? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tales. Voy a volver a repetir. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. O sea, lo que define lo que nosotros somos está acá. Lo que define lo que nosotros somos está acá. Le voy a contar dos cosas puntuales, dos momentos puntuales que pasaron en mi vida y que no tienen nada que ver con el ministerio. El primero es cuando yo comencé a ser músico y ya comencé a grabar en estudio de grabaciones. Me tocó un sonidista cariñosísimo. Y el sonidista me miraba y me decía, bueno, Carlos, usted viene y graba en media hora, no tengo más tiempo. Graba, define lo que va a hacer su solo y se va. Porque si no puede grabar esa media hora, vaya y vuelva cuando se la sepa el solo. Y yo decía, le estamos pagando a este campo para que nos atienda bien y me trata con las patas. Entonces llegaba al estudio y en media hora yo tenía que grabar 2 solos de una canción. Le cuento que al principio me enojaba, me indignaba, pero eso me ayudó a definir lo que tenía que hacer en el estudio. Esa presión que él metió, que iba en contra de lo que yo pensaba, hizo que para mí fuera fácil hacer un solo de una melodía en 15 minutos, en 10 minutos. Entonces me decía, graba en media hora, comenzamos ya, la ponía. Y yo grababa en 20 minutos. Listo, quedó, listo, váyase. Y así comencé mi carrera musical. Primeramente me molestaba mucho, pero eso fue utilizado para que después yo pudiera ejecutar el instrumento que yo grabo, en este caso guitarra, de una manera eficaz. La otra anécdota que le quiero contar es de mi trabajo. Yo estaba trabajando como un agente de venta en una empresa de materiales de construcción. Y nosotros hacíamos madera ecológica, se llamaba. Estoy contando del año 2006-2007. Nosotros hacíamos tipo de madera, pero era plástico. ¿Por qué íbamos a los silos y comprábamos la chala de arroz y eso se mezclaba con plástico y mediante un molde salía una puerta que parecía de madera pero era de plástico porque tenía plástico y la chala de arroz lo volvía como si fuera madera? Entonces yo era el encargado de vender, el que me presentaba delante de la gente. Y tenía una jefa, esa jefa siempre me encantaba. Ella fue modelo aquí en Santa Cruz y era mi jefa, era la jefa comercial de ese lugar. Y un día llegó a la oficina y me ve y me dice, Carlos, quiero revisar su escritorio. Ok, revise el escritorio. No, estoy hablando de su computadora. Entonces agarró mi computadora y me comenzó a decir, ¿por qué esta hoja está aquí? ¿Por qué esta carpeta está aquí? ¿Por qué este cliente tiene esto? Tiene 10 minutos, yo vuelvo y quiero ver su escritorio ordenado, carpeta por carpeta. ¿Y qué creen que yo hacía cuando me decía eso? Yo me sentía indignado, me molestaba, pero ella lo decía de una manera especial. 3 meses estuvo así, revisando mi escritorio y mi computadora. Pero le cuento que, bueno, los primeros meses yo la odié con todo el alma, porque para mí era algo que me sacaba totalmente de mi comodidad, mi tranquilidad. No tenía por qué meterse en mi computadora.
en el escritorio de mi computadora. Pero a raíz de que ella me pidió que yo sea ordenado, ahora yo soy extremadamente ordenado con mi escritorio y mi computadora. Entonces tengo que meter esta página acá, mis hijos del terreno lo pongo acá. Y desde ahí aprendí, los 3 meses que me molestó tanto, sirvió para que creara yo disciplina. Los 12 vetos parecían en contra de lo que yo debía hacer o yo debía exigir, pero lo que hicieron es mostrar qué realmente yo tenía en el corazón. Vuelvo, Proverbios 23:7, porque el pensamiento que tiene en su corazón lo hace tal cual es. A ver, ¿cuál es un ejemplo de alguien así en la Biblia? No le digo amigos, cortejo, esposo, papá, mamá, no pensemos en eso. Pero pensemos un ejemplo de una persona que pensaba y bajaba acá y lo hacía. ¿Cuál es el ejemplo más claro de una persona así? ¿Qué? Judas. ¿Quién era Judas? ¿Se acuerdan de Judas usted? Judas era uno de los discípulos. ¿Sabe qué? Judas andaba con Jesús. Judas vio los milagros de Jesús. Judas fue, como decía Manuel, escogido por Dios, por Jesús, como discípulo. Pero el rato que él pudo mostrar la hilacha, dice el brasileño, ¿no? Mostrar la hilacha o mostrar lo que realmente tenía en su pensamiento, pero que realmente era en su corazón. Y tal cual es, entonces Judas lo que hizo fue aprovechar la oportunidad para traicionar a Jesús. Otro ejemplo, David, cuando le tocó quedarse, ¿no? El pecado de Betsabé, cuando decidió quedarse, todos se fueron a la guerra y él se quedó en palacio y salió y espió y vio una mujer preciosa y la hizo llamar. Pobre David, ¿no? Pobre David. ¿Cuántos de nosotros, si tuviéramos la posibilidad de hacer esto, no lo haríamos? O sea, no lo juzgue al pobre David. Somos así nosotros también. Hay varios ejemplos en la Biblia. ¿Quién más? Caín. ¿Ah? Caín. Caín. Ay, grave, ¿no? ¿Qué hizo Caín? Entonces, Mató a su hermano por envidia. Porque Dios le aceptó el regalo o la ofrenda que presentaba a su hermano y no él. Entonces, ¿qué hizo? En un momento de violencia, ¿qué hizo? Lo mató. Grave, ¿no? Grave. Ahí hay un montón de ejemplos que la Biblia nos podía enseñar acerca de esto. Ahora, justamente lo que decía en las preguntas que hacía Manoli, es a Romanos 5, por favor. Yo la tengo, mi Biblia toda marcada, porque le cuento que cuando estudiaba teología, yo tenía que aprenderme cada libro de la Biblia. Tenía que aprenderme dónde estaban los versículos. Tenía que sabérmela de memoria. Y para mí fue muy difícil, pero el rato que entendí qué privilegio es conocer la palabra y que la palabra nos eduque, que la palabra nos saque de nuestra ignorancia, que la palabra nos saque, déjeme decirle, de nuestra bestialidad. Porque bestialidad no tiene que ver con que no sé qué hacer. Bestialidad tiene que ver que tengo, como dice el proverbio, los pies presurosos para correr al mal. Bestialidad, ¿qué es? Cuando yo me ofendo con mi esposa o con mi novia y tengo una mala reacción. Porque puede pasar en las mujeres también, ¿no? Bestialidad es lo que le pasó a Eva cuando la serpiente le murmuró en el oído, ¿no? Y le dijo, no, Dios no quiere que ustedes sean sabios. Pecar. Entonces nuestra bestialidad es solamente aquello que está acá, pero que bajó acá y que salió a flote. ¿Sabe? Cuando usted está lleno de palabra, usted emana palabra. Cuando usted llega a un lugar, usted se vuelve un hombre de paz o una mujer de paz. Entonces la gente quiere acercarse a usted. La gente quiere recibir algo de usted. El árbol, que es excelentemente bueno, como dice el Salmo 1, es el que da fruto. Y sabe que nosotros damos fruto y la gente ¿qué hace? Disfruta del fruto. Entonces muchas veces nosotros los discípulos de Cristo tenemos que llevar fruto. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita ser saciada
con el fruto que nosotros damos. Pero ¿qué pasa si de repente mi pensamiento baja a mi corazón y de repente se vuelve acción? Porque eso es lo que estamos leyendo. Porque tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es. Yo quiero, la palabra es clara en Proverbios 23:7. Pensamiento, corazón y acción. No hay nada de lo que hagamos que no sea primeramente que estuvo acá y que ahora está acá. No hay nada de lo que podamos compartir o mostrar afuera que no esté acá, que después baje acá y salga a flote. Ahora váyase a Romanos 5, por favor. Me gusta la frase de este capítulo, porque dice el resultado de la justificación. En la primera parte está el versículo que leía Manole, que preguntaba. Pero miren lo que dice, porque yo le decía igual a los de atrás, ¿no? Digan fe, digan paz, perdón, ¿no? Y la verdad que, como dijo Manole, parece que está hablando de salvación, de gracia. Pero uno de los requisitos, escúcheme bien, por favor, escúcheme bien, uno de los requisitos que muestra que somos justificados es paz. Por eso Jesús dormía en la barca cuando las olas se levantaban. ¿Y qué decían los discípulos y los marineros? Levántate que perecemos. ¿Por qué estás durmiendo si estamos pasando? ¿Quién duerme cuando la barca se mueve a horrores? Nadie. Aquel que siente paz. Pero mira lo que dice el 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente el 2, por favor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Uno de los requisitos, escúcheme bien, uno de los requisitos para mostrar que yo soy un verdadero discípulo, que la salvación ha llegado a mi vida. Me encanta la historia de Zaqueo. Estoy escribiendo algo de Zaqueo, porque ¿se acuerdan qué dijo Zaqueo cuando Jesús fue a su casa? ¿Cuál fue la promesa? Iba a devolver. Que iba a devolver, pero ¿qué iba a hacer después? ¿Se acuerdan ustedes? Zaqueo dijo, yo voy a devolver si he robado, pero comenzó diciendo, voy a dar la mitad de mis bienes. No es suficiente con que Zaqueo diga, voy a devolver. ¿Por qué tiene que decir, voy a dar la mitad de mis bienes? Qué opaco. Pero, ¿cómo el arrepentimiento hace que nosotros hagamos las cosas que no haríamos normalmente? Ahora, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. ¿Qué significa paz para con Dios? Eso es algo que debemos nosotros entender. ¿Qué significa paz para con Dios? Una reconciliación con Él. ¿Qué? Una reconciliación con Él. Exacto, que Dios está conforme en lo que hacemos. Le pregunto, solamente respóndase, no me levante la mano, ni me le firme con papelito, ni me lo mande. Solamente respóndase ahí donde está. ¿Usted está en paz con Dios? ¿Usted hizo lo que Dios le pidió que haga? ¿Usted pidió perdón si Dios le pidió que pida perdón? ¿Usted saltó de la barca como Pedro y caminó por las aguas, aunque pues Pedro se hundió, solamente porque Dios le dijo que lo haga? ¿Ustedes están teniendo claridad en que Dios está pidiéndole algo y ustedes lo están haciendo? ¿O dicen, no, eso es para después, no para ahorita? Dios me pidió que lo haga de acá a 20 años. No, Dios es paciente. Pero me encanta que diga, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero dice, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Porque lo impresionante es que nosotros seguimos conociendo al Padre del Antiguo Testamento, al Dios del Antiguo Testamento, al Dios que si un pueblo le incomodaba, Él lo destruía, al Dios que no le pesaba hacer nada con aquel que le fallaba, el Dios que desechó a Saúl, el Dios que avergonzó a David,
porque era necesario. El Dios que hizo que un burro hable con un profeta. Oye, qué vergüenza, ¿no? ¿Se imagina si subieran en el Facebook una foto de un burro hablando en un video? El burro habla acá. ¿Se imaginan si Dios permitiera eso? A mí me parece interesante el saber que nosotros tenemos fe de que somos justificados para paz. Voy a contarle una historia. Hace un tiempo atrás hubo un concurso, aquel de que dibujara mejor la paz. Invitaron a los 4 mejores pintores del mundo. Y el primero dibujó una colina con muchas flores y un sol y un árbol. Y él decía, esto representa la paz. Un campo verde y con mucha tranquilidad. Todos le aplaudieron. Después pasó el segundo, y el segundo dibujó una paloma blanca, que es el símbolo de la paz. Y todos le aplaudieron. El otro dibujó un arroyuelo muy tranquilo, una hamaca, 2 árboles y un hombre echado ahí. Un veniano. Feliz. Y de repente vino el cuarto hombre, y el cuarto hombre había dibujado una cascada muy grande. Pero en la cascada muy grande, en medio de esa cascada, salió una ramita muy pequeña. Y en esa ramita muy pequeña, en medio de la que caía el agua, estaba un pajarito parado. Y le preguntaron, ¿por qué usted hace una cascada cuando le estamos pidiendo? Espere, yo lo que estoy representando es lo que siente ese pajarito. Porque en medio de las muchas aguas, en medio de la bulla entera que siente, en medio del caos total que había, él podía sentir paz en medio de la dificultad. Déjenme decirle, uno de los frutos del cristiano verdadero tiene que ver con sentir paz en la dificultad. Oiga, se está bregando con algo de usted mismo, déjeme decirle que la solución está acá. No es necesario que se sepa toda la Biblia, porque yo he ido a iglesias donde hermanos dicen, bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Géminis. Géminis. Y usted está abriendo, no existe Géminis. Es un signo del zodiaco. Es Génesis. Pero la gente no sabe. Voy a buscar Macabeo, porque la gente no sabe. La gente anda diciendo, ayúdate que yo te ayudaré, eso dice la palabra. Y andamos distorsionando muchas cosas. ¿Sabe? Aunque no diga esas frases tan comunes, hay cosas que nosotros malinterpretamos de la palabra. Yo vengo muchos años equivocándome acerca de lo que la palabra realmente enseña. Pero también llevo muchos años de ser mis ojos abiertos para entender el concepto original de lo que tiene que decir la palabra cuando tiene que decirlo. Váyase a Mateo 5, por favor. A mí me gusta mucho hablar. ¿Saben qué hay en Mateo 5? ¿Quién sabe cuál es el título de Mateo 5? La Bienaventuranzas. sermón del monte. El sermón del monte. Exacto. Bien, eso. Bien. Ustedes saben que el sermón del monte está casi hasta el capítulo 23. Está en los otros libros, en Lucas y en Juan, de otra manera. Pero a mí me gusta mucho leerlo en Mateo porque está del 1 al 12, no quiero leerlo porque sería redundante, pero ahí está la palabra bienaventuranzas. El otro día yo cometí el error, y lo reconozco, de decir que esa palabra bienaventuranzas es solamente bíblica. Y después me mandaron un mensaje y me dice, Carlos, le cuento que el Señor de los Anillos es la palabra bienaventuranza. Y me mandó el script de donde está la palabra bienaventuranza en el Señor de los Anillos. Cristiano. ¿No? Es cristiana, señora. No, no sé nada. Ah, ahí está, bueno, ahí está. Después vamos a charlar. Ahí está, buena, ya le dejé picando la pelota. Es cristiano.
Pero el contexto de dónde estaba la palabra bienaventuranzas cambiaba mucho el origen de lo que Jesús quiso decir en el Sermón del Monte cuando contó bienaventuranzas. Pero yo siempre digo, ¿en qué termina el Sermón del Monte? ¿Qué dice Mateo 5:13? Ahí léalo, por favor. ¿Qué dice Mateo 5:13? ¿Cuál es el título? La sal de la tierra. ¿Y qué dice en el versículo 14? El título. ¿Por qué está así? No es porque lo acomodaron para que sea así, sino porque yo estoy años repitiendo que si uno no vive el Sermón del Monte, uno es muy difícil que sea sal de la tierra o luz del mundo. Y sabe que uno salta, bueno, yo soy sal de la tierra, belleza. Sea sal de la tierra, luz del mundo. Pero le cuento que primero es el Sermón del Monte. Y más que se lo aprenda de memoria, vívalo. Más que se lo aprenda de memoria, hágalo su estilo de vida. Porque la gente anda por ahí, miren lo que dice el versículo 1 de Mateo 5, estoy leyendo en versión Reina Valera 1960. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahora ahí está clara la palabra que la intimidad es solamente con los discípulos, no con todos. Todos reciben la enseñanza, pero no todos la pueden vivir. Porque no es fácil. Porque ¿qué dice la primera bienaventuranza? El versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? O sea, para llegar al reino de los cielos, ¿qué tenemos que ser nosotros? ¿Qué significa pobres en espíritu? Ahí está la pregunta. No sabemos, pues. La humildad. Y la humildad no tiene que ver con una postura, no tiene que ver con una actitud solamente, tiene que ver con un estilo de vida. Proverbio 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. No voy a sacarle el dedo de este versículo hasta que se lo aprenda. Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Oiga, déjeme decirle, hay muchas cosas, hay muchas reacciones, hay muchas acciones, ¿no? Hay muchas palabras que salen de nosotros porque eso está acá y bajó hasta acá. Y ya es fácil que se vuelva una acción. Entonces, la primera bienaventuranza es pobre en espíritu, humildad. Segunda bienaventuranza, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. No dice porque ellos se reirán, ¿no? Lo van a consolar, o sea, va a seguir llorando, tranquilo, pero lo van a abrazar. Va a seguir llorando, tranquilo. Va a seguir yesca, tranquilo. Va a seguir siendo engañado, va a seguir siendo traicionado. Pero el que entiende que nosotros tenemos que tener grandeza de ánimo en la adversidad, eso tiene que ver con un atributo de Dios, que yo le llamo longanimidad. La palabra dice en Romanos, tu santa longanimidad. Grandeza de ánimo en la adversidad. Yo siempre me imagino cuando Jesús estaba con su discípulo en el monte y viene Judas con los soldados y le da un beso. ¿Cuál sería mi reacción si dentro de mis discípulos tengo un Judas? Le hago la vida imposible. A ver, ese Judas ahora va a aprender quién es el líder. ¿Usted se imagina las veces que Dios ha tenido que aguantar nuestras majaderías, nuestros pecados ocultos? Usted sabe la cantidad de veces. ¿Sabe qué? El otro día yo me estaba cuestionando las veces que vuelvo al Señor y le pido perdón. Siempre le pido perdón en la Biblia y no cambio. Y la primera palabra que sale de mi cabeza,
en mi corazón y en mi acción, ya Dios no me va a tener paciencia. Dios no me va a perdonar. Hasta ahí no va a llegar. Dios te libra de algo de una manera espectacular y más allá, ¡pam!, en la misma caes. Porque en el fondo nosotros decimos, Dios me libra. Pero te cuento que Dios quiere librarte una vez, bueno, 2 veces, bueno, 1000 veces. Pero Dios quiere que cambies tu actitud. Porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal eres. ¿Proverbio cuánto es? 23:7. Voy a volver a repetir. Proverbios 23:7. Porque tal cual es su pensamiento en su corazón, tal cual es. Y muchas veces yo he pasado por la senda de que digo, Dios no me va a perdonar. Y lo que estoy haciendo es limitar al Señor. Lo que estoy haciendo es decirle, bueno, Señor, a mí me ha pasado que yo le he pedido perdón al Señor y le digo, Señor, siempre te fallo en lo mismo. Y Dios me responde. Me dice, ¿lo mismo de qué? Porque Él dice que no se acuerda de nuestros pecados. Él es así, nosotros somos los rencorosos, ¿no? Esta me la voy a cobrar, aunque sea de acá 10 años, pero me la voy a cobrar. En cambio, Dios te mira y dice, yo me olvidé lo que hiciste ayer. Cuando tú viniste y me pediste perdón de verdad, yo me olvidé lo que hiciste ayer. Vos sos el que venís trayendo el pecado una y otra vez a mi altar, cuando yo te pido que traigas actitud y la actitud correcta. Cuando yo te pido que traigas santidad. Por eso la palabra dice que por ceniza Él nos dará esplendor, gozo por llanto, paz por dentro. Increíble. Si tus pecados, dices ahí afuera, en como rojos como el carmesí, Él los hará blancos como la nieve. Ese es el Dios que siempre habla conmigo. Ese es el Dios que me ama, que te ama. El Dios que tiene miles de oportunidades. ¿Por qué tiene miles de oportunidades? Porque Él no se acuerda de lo que vos hiciste. Claro, hay consecuencias de nuestro pecado que no podemos evitarlo. Si tomas una mala decisión, hay una consecuencia que se va a cumplir. ¿Cuál fue la consecuencia de David de ser muy mujeriego? Hijos rebeldes. Falta de autoestima. Ese David era tremendo, era un adorador, era un hombre con mucha fe, era un hombre diferente, pero cuando le tocaba pecar, pecaba. ¿Por qué? Porque esta debilidad, esta carne, nos va a seguir hasta que el Señor nos lleve y nos vuelva espíritu. Pero nosotros somos los responsables de que esto funcione. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué dice? Recibirán la tierra por heredad. O sea, esto es herencia. Quemada y todo, pero es nuestra tierra. No se refiere solamente a eso. No mire solamente Santa Cruz. No mire Canaán. Dios les ha entregado todo el primer anillo. Todos los barrios adyacentes. Ustedes saben que ayer estuve yo de acá a 4 casas. ¿Saben que hay una misión acá? En la oficina de una misión, al frente del Marista. Estoy haciendo un evento con pastores, ¿no? Que yo voy a estar como orador y está un asesor en la alcaldía que es director también y él es cristiano. Y los dos somos oradores. Él va a hablar acerca de gobierno y de Estado y yo voy a hablar acerca de principios de liderazgo. Y vine temprano a reunirme con el pastor que es el presidente de esa misión. Y usted no sabe el tiempo que él aprovechó para hablar conmigo. Él comenzó a contarme su vida, comenzó a abrazarme, comenzó a cuidarme. Y yo me quedé sorprendido porque yo venía para planificar algo y acabamos los dos hablando acerca de Cristo. Entonces yo creo que muchas veces Dios nos está permitiendo ser hombres de paz. Y lo que pasa es que nosotros no estamos atentos. Entonces llegamos a una casa porque nos invitaron y no pasa nada, pues nos comemos y nos vamos.
Pero déjeme decirle que cuando uno es un hombre de paz, cambia la atmósfera del lugar. La gente lo comienza a mirar así. Yo tengo técnicas de oratoria que he manejado en iglesia porque yo tengo mucha gente que me escucha a veces y que se duerme. Y yo siempre digo, no, cuando usted se duerme es que el diablo le está arrancando la cabeza. Es para que usted se duerma, ¿no? Entonces, para que no escuche la palabra. Entonces, ¿qué hago? ¡Aplaudo! Todos se despiertan. O sea, cuando me vean aplaudir es que alguien se está durmiendo. Entonces yo ando, como yo lo veo a todos, yo ando por el púlpito o por el lugar donde me invitan y de repente aplaudo y se despierta el hermano. Cuidado que le hagan como ese hermano que servía siempre en la iglesia y un día los hermanos se pusieron de acuerdo para apagar la luz. Entonces apagaron la luz cuando se durmió el hermano y todos seguían cantando sin luz. Y él cuando se despertó dijo, me he quedado ciego, porque no veía nada, pero escuchaba. Y era solamente que lo querían asustar para que no se duerma en el culto, que duerma en su casa. Voy a seguir leyendo. Versículo 6, Mateo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Usted tiene hambre y sed de justicia o quiere un panchito? Hambre y sed de justicia. ¿Sabe qué? En este tiempo pocos hombres tienen hambre y sed de justicia. Por favor, no estoy hablando como los hijos del trueno que se llamaban los discípulos que decían, Señor, no nos recibieron en ese pueblo, manda un rayo ahora y venga fuego del cielo. Y a veces somos así, ¿no? Señor, por favor, castígalos, que aprendan, ¿no? Yo soy tu ungido, ¿cómo me van a hacer eso? Pero la palabra habla de sentir hambre y sed de justicia. ¿Qué significa sentir hambre y sed de justicia? Que mucha gente tiene que ver en mí una referencia de valores. Oiga, si usted roba, no puede decir que no robe. Si usted reniega, no puede decir que no reniegue. Si usted es malo con su esposa, no puede decir que el otro sea bueno con su esposa, pues. Entonces hay cosas que el mundo está viendo. Y el mundo dice, ¿para qué en la iglesia? Y si todos son hipócritas en la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Oiga, muéstrele que no. No todos somos hipócritas en la iglesia. Y los pocos hipócritas que estamos hemos sido justificados y rescatados por Dios. Y ahora sentimos hambre y sed de justicia. ¿Por qué dice el versículo 6? Porque ellos serán saciados. O sea, la promesa es, Dios nos va a regalar si nosotros somos constantes. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, me encanta esa palabra, porque ellos alcanzarán ¿qué? Hay una diferencia, por favor, entre misericordia y gracia. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? No. ¿Quién tiene una definición cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? Según lo que dice la palabra. Yo lo pongo muy sencillo para que todos podamos manejarlo. Misericordia tiene que ver con que yo tengo que hacer algo para que se accione la misericordia. Por eso es que presentaban ofrendas en el altar. Por eso es que los que entraban, los sacerdotes que entraban al altar, tenían una soga, tenían campanitas, porque si entraban chuecos, los sacaban muertos, pues, ¿no? Dios. Eso es misericordia. Pero nosotros estamos en el tiempo de ¿qué? De la gracia. ¿Y qué gracia entonces? ¿Regalo qué? Inmerecido. ¿Qué significa un regalo inmerecido? Que me dieron algo sin que sea mi cumpleaños. Que en la media llegaron antes de mi cumpleaños. Un regalo inmerecido tiene que ver con que Cristo murió en la cruz para pagar lo que nosotros habíamos hecho. Oiga, no siga crucificando a Dios porque no tiene que ver con eso. Su creencia no tiene que ver en que usted lo crucifica todo el tiempo a Dios. Su creencia es que Él murió una vez y suficiente para salvarnos y tenernos junto a Él. Versículo 8, por favor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán. Ahora, hay un requisito para ver a Dios. Escúcheme bien. Ser santo. ¿Quieres escuchar a Dios? Sé santo. ¿Quieres vivir conforme a lo que Dios quiere que vivas? Sé santo.
¿Quieres dejar el mundo atrás? Sé santo. ¿Quieres que la gente comience a tomarte en cuenta para poder enseñar y poder capacitar a mucha gente? Sé santo. Porque la santidad le conviene a su casa y ser santo. Versículo, ¿en qué estoy? El 9, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Nosotros qué somos? Pacificadores. O sea, mientras que no seamos pacificadores, difícil es que nos puedan decir hijos de Dios. Sigamos leyendo. Bienaventurados los que padecen, escuchen bien lo que dice el 10. Persecución por causa de la justicia, porque de ellos es ¿qué? Igual que el primer versículo, el 3, ¿no? De las bienaventuranzas. Y el 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen, que decía avergüencen, ¿qué más dice? Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el 12 termina diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. No porque te dan satisfacciones, porque sos rico, porque todo te va bien, sino porque tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Volvamos a Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Si yo sigo acá, nos quedamos toda la noche, porque le he leído solamente 5 versículos, y esta palabra es grandota. Estaba viendo, yo tengo un multiversión, una Biblia multiversiones, así, en físico. ¿Han visto la Biblia multiversiones? Yo sé que ustedes solamente cambian su celular y ya le cambian la versión, bueno. Pero antes, para nosotros que pasamos los 40 años, había la Biblia multiversiones, solo el Nuevo Testamento, de este tamaño. Entonces uno que hacía, abría su Biblia y buscaba, bueno, Mateo dice así acá en Reina Valera. Ah, no, Mateo dice así en NBI. Mateo, increíble. Y ahora yo en mi celular le cambio solamente la versión y ya lo leo, digamos. Es increíble. Pero lo que nunca va a cambiar es la satisfacción de conocer a Dios, de conocer al Escritor. Déjenme terminar con un secreto. Este es el secreto mejor guardado del mundo. Una de las cosas para aprender a escuchar a Dios que me ayudó mucho a escuchar la diferencia en cuando yo me hablaba y cuando Dios me pedía algo, tuvo que ver en el tiempo de calidad que yo pasaba con Él. En el tiempo en que yo lo adoraba, en que yo me postraba. ¿Sabe qué? Hay veces que yo estoy parado, pero todo mi ser está tirado en el piso. Porque yo aprendí, hay veces que yo estoy adorando y estoy con los ojos abiertos. Porque aprendí que hay que cuidar a la gente. No puedo darme el lujo de cerrar los ojos y decir, Señor, aleluya. No. Yo he aprendido que es necesario tener los ojos abiertos. Porque en lo físico está abierto, pero mi espíritu está postrado delante del Señor. Mi espíritu y mi alma. Y ya cuando me toca que mi cuerpo lo haga, mi cuerpo lo hace. Tenía 17 años. La primera vez que me llevaron a un campamento en Bolivia, les cuento que pusieron un televisor de esos que tenían cola, esos televisores gruesos, y estábamos viendo un video de un predicador que hacía sanidad de espíritu. Y lo pusieron el video en VHS, todavía me acuerdo, 17 años hace tiempo. Éramos de la UAS de un pueblito maya que se llama Puerto Rico, creo que conocen. Había una iglesia muy pequeña, entonces yo estaba atrás. Y pusieron el video y el tipo comenzaba a hablar acerca de pedir perdón a los padres. Y yo lo escuchaba, lo que podía escuchar, porque estaba atrás. Y de repente, estando atrás, Dios habla a mi corazón. Yo no era nada. Solo me invitaron a ese campamento y fui porque mi madre me obligó a ir. Y escuchaba, y de repente escuché la voz dentro mío que me decía, ve adelante y arrodíllate. Yo no, Carlos no hace eso. Carlos se queda atrás. Y era algo que me destrozaba el alma. Era como cuando querías hacer pis y no podías ir al baño.
Y de repente yo me sentí así. Entonces yo negocio con Dios, porque yo soy así. Y le digo, Señor, yo me arrodillo, pero acá, atrás donde estoy, allí me arrodillo, pero me arrodillo. Y Dios me dice, ok. Y caigo postrado. Y mis papás que estaban en el evento vienen y oran por mí, porque ¿qué le pasará a este Camba, no? ¿Qué se habrá comido? ¿Qué demonios lo estará atacando? Y esa fue una de las primeras veces que escuché la voz de Dios. Después me pasé mucho tiempo viajando por tierra, porque en mis tiempos teníamos una banda muy conocida y nos invitaban a casa de todo Bolivia. Entonces en nuestro viaje, como éramos 6, nos íbamos por tierra. Y cada vez que me subió una flota, yo miraba el cielo y Dios hablaba conmigo. Y Dios me decía, yo te voy a bendecir. Yo te voy a usar. Y ya me está usando, estoy tocando, suficiente. Y de repente, hace 2 meses atrás, tuve la posibilidad de ir al alto, estuve en La Paz. Y me acordé de algo que el Señor me dijo hace 20 años. Y el Señor me dice, yo fui fiel con vos. Yo necesito que vos seas fiel conmigo. Y eso tiene que ver con santidad. Cuando uno es santo, uno sabe entender cuál es la voz de Dios, cuál es mi voz y cuál es la voz del diablo. Porque muchos de acá, de este lugar, que tienen una serpiente que le está hablando acá, que le está diciendo, Dios no dijo esto, le está cambiando el versículo para que usted lo entienda de otra manera. O hay muchos acá que nos estamos hablando nosotros mismos, no sirvo, nadie me va a querer, nadie me va a perdonar. Y sin embargo Dios nos está hablando, diciendo, yo los amo y los quiero usar y los quiero bendecir. Y yo, ¿saben para qué quiero que crezcan? Para que salgan afuera y sean ustedes luminares en este mundo lleno de tinieblas. Que ellos vean que este lugar está hecho para que ustedes salgan y otros entren. Oiga, usted no vino a quedarse acá, por favor. Usted vino acá para ser un agente de cambio. Una vez que esté lleno de esto, o compra un lugar más grande o se va a hacer otra cosa, ¿no? A servir al Señor como servía en Canaán, pero ya lo sirve en otro barrio. Dios está llamando a aquel que está dispuesto a escuchar. Dios está llamando a aquel que estudia su palabra y la conoce. Dios está llamando a aquel que tiene un corazón para comer. Porque, Proverbios 27, porque tal cual es su pensamiento, en su corazón, tal cual. Vamos ahora, ¿ok?